Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en una relación vital, pero a veces muy complicada en nuestro cuerpo, la que hay entre el corazón y los riñones. Y cuando esa comunicación, digamos, falla, aparece lo que se conoce como síndrome cardiorrenal o SCR. Para guiarnos en esto, contamos con un artículo de revisión muy completo, publicado hace poco en Acta Farmacológica Clínica. El título es Síndrome cardiorrenal, diagnóstico clínico, mecanismos moleculares y estrategias terapéuticas. La idea hoy es entender bien qué es el SCR, cómo se diagnostica, qué mecanismos moleculares lo mueven, según esta investigación, claro, y bueno, qué opciones terapéuticas hay o podría haber. Una especie de guía rápida para un tema médico que tiene su miga. Y para empezar fuerte, un dato del artículo que impacta. El SCR está ligado a muchísimos problemas de salud y a una alta mortalidad. Fíjense, es responsable de casi 1/3 de los ingresos en hospital por insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y baja solo un poquito, el riesgo de morir por problemas del corazón se dispara. Vamos, un desafío en toda regla para los médicos. Sin duda, tanto para diagnosticar como para tratar. Empecemos por lo básico, entonces. ¿Cómo explicamos esta conexión corazón-riñón? Parece lógico que estén ligados, ¿no? Totalmente. Piensa que el sistema circulatorio es como una red de carreteras que los une directamente. Son socios vitales. Si uno de ellos, empieza a fallar, El otro se resiente. exacto, el otro a menudo lo nota. Y esto puede ocurrir rápido, ¿eh? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca aguda que, de repente, daña el riñón, lo que llamamos lesión renal aguda. O puede ser un proceso más lento, más crónico. Una insuficiencia cardíaca que lleva tiempo ahí y poco a poco va desgastando los riñones, causando enfermedad renal crónica. Entiendo. Y supongo que también puede ser al revés, ¿no? Que el problema empiece en el riñón y acabe afectando al corazón. Justo. Por eso, para intentar poner un poco de orden en esta complejidad, se propuso una clasificación, que hoy es bastante estándar, ¿sabes? Divide el SCR en 5 tipos. La clave es ver qué órgano falló primero, si el corazón o el riñón. Y si fue algo agudo, de golpe, o algo crónico, más mantenido en el tiempo. A ver, cuéntanos esos tipos. Pues mira, el tipo 1 es el SCR agudo. El corazón falla de repente y el riñón sufre las consecuencias, una lesión renal aguda. El tipo 2 es crónico. Aquí el corazón lleva tiempo mal y eso va deteriorando el riñón poco a poco. ¿Vale? El tipo 3 es el inverso agudo. A veces se le llama síndrome renocardíaco agudo. El riñón falla de forma súbita y eso provoca una disfunción aguda del corazón. Ajá. El tipo 4 es el inverso crónico, una enfermedad renal crónica que, con el tiempo, acaba dañando el corazón. Provoca, por ejemplo, que las paredes del corazón se engrosen o que le cueste relajarse bien. Entendido. ¿Y el quinto? Y el tipo 5 es un poco diferente. Ocurre cuando hay un problema sistémico, algo generalizado en el cuerpo, como podría ser una sepsis muy grave, que afecta a los dos órganos, corazón y riñón, a la vez. Entendido. O sea, que no hablamos de una única enfermedad, sino de todo un abanico de situaciones que están interconectadas. Y el artículo decía algo interesante sobre la diabetes, ¿no es así? Sí, es un apunte curioso. Un informe reciente parece indicar que los adultos, digamos de mediana edad y mayores, con diabetes tipo 1, podrían tener un riesgo incluso mayor de desarrollar SCR que los que tienen diabetes tipo 2. Vaya. Sí, es un ángulo interesante. Pone de manifiesto cómo otras enfermedades pueden jugar un papel en esta relación corazón-riñón. Claro. Bueno, si es tan complejo y tan variado, ¿cómo se llega al diagnóstico? Imagino que no debe ser nada fácil saber qué está pasando exactamente. Pues no, no lo es. Es uno de los grandes retos, la verdad. Por eso el artículo hace tanto hincapié en la importancia de los biomarcadores. Los biomarcadores. Sí, son como señales de alerta, ¿sabes? Moléculas que podemos medir en la sangre o en la orina y que nos dicen si el corazón o el riñón están sufriendo. Idealmente, nos gustaría detectarlo pronto, antes de que el daño sea muy grande. ¿Y qué tipo de señales son esas? ¿Qué se busca? Pues mira, la tendencia actual, y tiene lógica, es no confiar en una sola señal. Se usa lo que llaman un enfoque multimarcador. Combinar varias pistas, unas que vienen del riñón y otras que vienen del corazón. Por ejemplo, en los casos agudos, los tipos 1 y 3, pues se miran marcadores de daño renal,
Algunos son clásicos como la creatinina, pero también otros más nuevos como el NGAL o la cistatina C. Y eso se combina con marcadores del corazón, los conocidos como la troponina, esa que se mide en los infartos, o los péptidos natriuréticos, el BNP o el NT-proBNP. Y también algunos más recientes, como la galectina 3. Vale, combinar pistas de ambos lados. ¿Y para los tipos crónicos, el 2 y 4, es similar? La lógica es la misma, sí, pero cambian un poco los protagonistas. Para los crónicos se usan marcadores típicos de enfermedad renal crónica, como la microalbuminuria, que es cuando se pierden proteínas por la orina, o la misma cistatina C que mencioné antes. Y junto a ellos, marcadores que reflejan que el corazón está sometido a un estrés crónico, como los mismos BNP, NT-proBNP o uno llamado ST2. Incluso en el tipo 5, donde la causa es externa, se usa una combinación parecida de marcadores de ambos órganos. Suena un trabajo casi de detective, ¿no? Ir juntando todas esas piezas. ¿Hay algo nuevo que se esté investigando para el diagnóstico? Sí, claro. La investigación no se detiene. Se están explorando índices que combinan varios marcadores, como uno que junta la proteína C reactiva, la albúmina y los linfocitos. Y algo que está generando bastante interés y que conecta con otras cosas que seguro comentaremos es el TMAO. TMAO. ¿Sí? N-óxido de trimetilamina. Es una molécula que producen nuestras bacterias intestinales a partir de lo que comemos. Y resulta que niveles altos de TMAO se están viendo como un factor de riesgo independiente, por sí solo, para problemas cardiovasculares y para mortalidad en personas con enfermedad renal. El intestino metiendo baza. Qué interesante, ¿eh? Totalmente. Y también la proteómica, que es estudiar todas las proteínas a gran escala, está señalando nuevos candidatos, como la periostina o la caveolina 1. Fascinante. Pero, por lo que entiendo del artículo, todavía queda trabajo por hacer para tener esas herramientas diagnósticas perfectas, ¿no? Definitivamente. A pesar de todo lo que se ha avanzado, hacen falta biomarcadores, más precisos, más fiables, para poder actuar antes y de forma más eficaz. Vale, ya hemos visto qué es y cómo se intenta diagnosticar. Ahora, vayamos al fondo del asunto. ¿Por qué ocurre esta conexión fatal? Durante mucho tiempo se hablaba sobre todo de problemas de tuberías, por así decirlo, ¿no? Congestión, que no llega bien la sangre. Exacto, esos factores hemodinámicos como la congestión venosa o que el corazón no bombee suficiente sangre bajo gasto cardíaco, y también la activación neurohormonal, que es el cuerpo intentando compensar. Son importantes, claro que sí. Pero lo que esta revisión pone sobre la mesa es que la historia es mucho, mucho más compleja a nivel molecular. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque empezamos a entender los mecanismos íntimos de cómo se produce el daño. Cuéntanos más. ¿Qué está pasando ahí dentro, en las células del corazón y del riñón? Pues el artículo agrupa varios procesos moleculares clave, que además parecen estar muy interconectados. Uno fundamental es el dúo de estrés oxidativo e inflamación. Imagina que hay un pequeño incendio en las células, ese es el estrés oxidativo, un exceso de moléculas dañinas llamadas ROS. Esto activa las alarmas y los sistemas antiincendios, que sería la inflamación, con vías como la NF-kappa-beta, que produce señales inflamatorias como IL-6 o TNF-alfa. Entiendo. El problema es que en el SCR, esta respuesta inflamatoria, en lugar de apagar el fuego, parece que echa más leña, generando todavía más ROS. Es un círculo vicioso. El cuerpo tiene sus defensas antioxidantes reguladas por una proteína llamada NRF2, pero en el SCR parece que estas defensas están superadas o no funcionan bien. O sea, como una especie de guerra civil a nivel celular que se descontrola. Algo así, sí. Otro proceso crucial es la fibrosis, que básicamente es la formación excesiva de cicatrices. Hay una vía molecular llamada TGF-beta1-SMAD, que actúa como un director de orquesta para que se forme tejido cicatricial. En modelos animales de SCR, se ve que esta vía está hiperactiva. Y esto lleva a que tanto el corazón como el riñón se llenen de tejido cicatricial, de colágeno, y se vuelven rígidos y funcionen peor. ¿Hay más directores de orquesta moleculares que estén implicados en este lío? Sí, hay más. Otra vía importante es la WNTB-catenina. Esta vía es fundamental para construir los órganos cuando nos estamos desarrollando, en el embrión. Pero si se reactiva de forma anómala en el adulto, contribuye al SCR. Se la ha relacionado con el engrosamiento del músculo cardíaco, la hipertrofia, con más inflamación, más fibrosis, e incluso con problemas en las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células. Antes mencionaste la activación neurohormonal. ¿Eso también entra en juego a nivel molecular? Totalmente.
El famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, el SRAA, es un jugador clave aquí. Es el sistema que nuestro cuerpo usa para regular la presión arterial y el equilibrio de sal y agua. En el SCR normalmente está hiperactivado. El cuerpo intenta mantener la presión, pero a la larga esta hiperactivación causa más daño. Hace que retengamos sal, que los vasos sanguíneos se contraigan y promueve la inflamación y la fibrosis a través de moléculas como la angiotensina 2. Claro. De hecho, bloquear este sistema es una de las bases del tratamiento actual del SCR. Entendido. ¿Algún otro mecanismo molecular que destaque la revisión? Sí, menciona un par más que son bastante novedosos en este contexto. Uno es el FGF23. Es una hormona que viene del hueso y regula el fósforo. En la enfermedad renal crónica, sus niveles suben muchísimo. Y parece que estos niveles tan altos dañan directamente el corazón, causando hipertrofia, a través de un receptor específico en las células cardíacas, el FGR4. Esto lo convierte, claro, en una posible diana para futuros fármacos. Interesante. Y volvemos al intestino. Exacto. No podemos olvidarnos de la disbiosis de la microbiota intestinal. Cada vez hay más pruebas de la existencia de un eje intestino-cardiorrenal. Se ha visto que en el SGR hay cambios en las bacterias que viven en nuestro intestino, menos diversidad, cambios en los tipos de bacterias. ¿Y eso cómo afecta? Lo importante son los metabolitos, las sustancias que producen estas bacterias alteradas. El famoso TMAO que mencionamos antes es uno de ellos. Pero hay otros, como las toxinas urémicas que pasan a la sangre, viajan por el cuerpo y promueven la inflamación y el daño tanto en el corazón como en los riñones. Increíble cómo todo está conectado realmente. ¿Algo más a nivel molecular para terminar este apartado? Pues sí, para completar el cuadro, el artículo también habla de la desregulación de ARNs no codificantes. ARNs no codificantes. Sí, son moléculas de ARN que no sirven para fabricar proteínas directamente, pero actúan como interruptores, regulando la actividad de muchísimos otros genes. Y parece que en el SCR, muchos de estos interruptores, que tienen nombres como MIR34A, MIR21 o LNCRNANRIL, están como funcionando mal, contribuyendo al desarrollo de la enfermedad. Entonces, resumiendo los mecanismos, no es solo un problema de flujo de sangre, sino una red complejísima de señales moleculares: inflamación, cicatrización, hormonas, metabolitos del intestino, reguladores genéticos que se descontrolan y acaban dañando los dos órganos. Vaya lío. Es un lío, sí. Pero precisamente entender todas estas vías es lo que nos abre la puerta a pensar en nuevas terapias. Hablemos de eso. Si ya conocemos a los malos moleculares, por así decirlo, podemos desarrollar balas mágicas contra ellos, más allá de los tratamientos clásicos como los diuréticos o los bloqueadores del SRAA que ya se usan. Ese es el gran objetivo, claro. La revisión detalla bastantes estrategias. Algunas ya se usan y otras están más en fase experimental, que apuntan directamente a estas vías moleculares que hemos comentado. Por ejemplo, para combatir el estrés oxidativo y la inflamación, se investigan desde antioxidantes más o menos conocidos, como la N-acetilcisteína o la vitamina C, hasta fármacos que intentan potenciar nuestras propias defensas antioxidantes naturales, como los inductores de NRF2 o de HO1. También se buscan moléculas que bloqueen directamente las señales inflamatorias, como inhibidores de NF-κB o de ciertas citoquinas. Ajá. Y curiosamente, fármacos que se usan para la diabetes, como la empagliflozina o la dapagliflozina, los inhibidores SGLT2, parece que tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes muy potentes, que van más allá de su efecto sobre el azúcar en sangre. ¡Qué interesante! ¿Y para la fibrosis, para esa cicatrización excesiva? También hay avances en esa línea. Fármacos como Entresto, que combina azacubitrilo y valsartán, o los propios inhibidores SGLT2 que acabamos de mencionar, han demostrado en estudios que reducen marcadores de fibrosis que están ligados a esa vía del TGF-bSMAD. Se investigan también inhibidores más específicos de algunas quinasas implicadas, como la ASK1, e incluso se exploran terapias físicas, como las ondas de choque. La idea es frenar esa acumulación de tejido cicatricial que endurece los órganos. Mencionaste antes que bloquear el SRAA era clave. ¿Hay novedades ahí también? Bueno, además de los fármacos clásicos que ya conocemos bien, los CIECAs, los AERAs, los antagonistas de la aldosterona,
Cada uno con sus ventajas y limitaciones, los inhibidores SGLT2 vuelven a aparecer aquí, mostrando efectos beneficiosos sobre este sistema. También se explora el papel que podría tener la suplementación con vitamina D para ayudar a regularlo. Pero sí, sigue siendo un pilar fundamental del tratamiento, y optimizar su bloqueo es crucial. ¿Y qué me dices de atacar la conexión con el intestino? Si parte del problema viene de las bacterias. Ese es un campo quizá más emergente, pero muy prometedor. Se están probando fármacos como la linaclotida, que se usa para el síndrome de intestino irritable, para ver si ayuda a restaurar el equilibrio de la microbiota en estos pacientes. También se buscan compuestos que inhiban directamente la producción de TMAO por parte de las bacterias. Es una línea de investigación muy activa, la verdad. Y finalmente, ¿se puede hacer algo con esos interruptores genéticos que mencionabas, los ARNs no codificantes? Se está intentando, sí. Es una tecnología más compleja, claro. Hay investigaciones con moléculas diseñadas para modular la actividad de miARNs específicos, como los de la familia MIR200, o fármacos que actúan sobre vías que regulan estos ARNs, como el clofibrato, que afecta a MIR21 a través de PPAR-alfa. Incluso se explora usar vesículas extracelulares como pequeños paquetes que liberan las células para transportar terapias basadas en ARN. Es tecnología punta. Suena a que el arsenal terapéutico se está expandiendo, ¿no? Pero, ¿tenemos ya la solución definitiva para el SCR? Ahí está la clave. A pesar de todas estas vías y todas estas ideas prometedoras, el artículo es muy claro en esto. Todavía no existe un tratamiento único que sea totalmente efectivo para el SCR. Muchos de estos enfoques están aún en fases experimentales o no funcionan igual de bien en todos los pacientes o en todos los tipos de SCR. Lo que sí subraya es la necesidad urgente de seguir investigando en todas estas direcciones. Bien, pues hagamos un pequeño balance para ir cerrando. Hemos visto que el SCR es esa danza compleja y a menudo peligrosa entre el corazón y los riñones. No es una sola cosa, sino varios tipos diferentes. Y el diagnóstico se basa en combinar distintas pistas. Los biomarcadores, aunque todavía necesita mejorar para ser más preciso y temprano. Exacto. Y hemos profundizado en que la causa va mucho más allá de la simple mecánica del flujo sanguíneo. Es una intrincada red molecular la que está detrás. Hablamos de inflamación, de estrés oxidativo, de esa cicatrización descontrolada con vías como TGF-beta y Wnt, de desequilibrios hormonales como el SRAA o el FGF23, la sorprendente influencia del intestino y hasta fallos en la regulación más fina de los genes con los ARNs no codificantes. Y entender todo este entramado es lo que está abriendo muchas puertas para encontrar nuevos tratamientos, aunque todavía no tengamos la llave maestra definitiva. Así es. El futuro probablemente pasa por afinar mucho más la clasificación de los subtipos, quizá basándola más en estos mecanismos moleculares subyacentes. Necesitamos un diagnóstico mucho más temprano, mucho más preciso, quizá combinando distintas técnicas ómicas: genómica, proteómica, metabolómica. Y por supuesto, hay que seguir explorando a fondo estas vías más nuevas, como la disbiosis intestinal o la regulación por ARNs no codificantes, que aún están en fases más incipientes en el contexto del SCR. Probablemente, las soluciones más efectivas vendrán de combinar distintas estrategias terapéuticas, y quizá de forma más personalizada para cada paciente. Y para terminar, una reflexión que me surge después de todo lo que hemos hablado. Si la conexión es tan profunda, tan íntima, y hemos llegado a hablar incluso de un eje intestino-cardio-renal, ¿podría un entendimiento más hondo de esta relación cambiar radicalmente nuestro enfoque? Quizás no solo para tratar la enfermedad una vez que ya está aquí, sino para prevenirla, actuando sobre el estilo de vida o quizás de forma más dirigida sobre nuestra propia microbiota intestinal. Es una pregunta que queda ahí, para seguir dándole vueltas, ¿no creen?